Bienvenidos sean ustedes a la sesión número 6 de nuestro contenido académico de economía como tal. Damos inicio en este momento, por favor, como siempre recuerdo, este contenido está diseñado específicamente para tener el acompañamiento con un profesional en la materia como tal, para poder entender de mejor manera todos los conceptos y todo lo que estamos haciendo en este punto. Ya está corregido aquí el fondo, está un poquito extraño. Muy bien, damos inicio entonces. Macroeconomía, el sistema económico y las cuentas nacionales como tal. La macroeconomía, pues, es una rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. Y a diferencia de la microeconomía, que se centra en el análisis de mercados y decisiones individuales, la macroeconomía examina fenómenos económicos y agregados y globales. Bien, por ahí se dice el dicho o el chiste, ¿verdad? Que Estados Unidos estornuda y a Guatemala le da neumonía, porque pues al final dependemos de un mercado global todos los países. Entre estos temas centrales en macroeconomía se encuentra el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y las políticas económicas. Un aspecto fundamental de la macroeconomía es el análisis del sistema económico y las cuentas nacionales, que permiten medir y entender las actividades económicas de un país como tal. Ahora, ¿qué es el sistema económico? En la definición literal, en la definición de concepto como tal, el sistema económico se refiere a la estructura y los mecanismos a través de los cuales se organizan y coordinan y distribuyen los recursos en una economía. Incluye las instituciones políticas y relaciones que influyen en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En los de sistemas económicos como tal se encuentra, por ejemplo, la economía de mercado, basada en la oferta y la demanda, el principio que hemos estado tocando en semanas anteriores, donde las decisiones de producción y consumo son guiadas por el mercado y el precio. Algunos ejemplos de esto son Estados Unidos, donde la mayoría de economías europeas. Está la economía planificada. En la economía planificada, el gobierno toma las decisiones claves sobre la producción y la distribución. Ejemplos, Corea del Norte, algunas antiguas economías socialistas como la Unión Soviética o en este caso, pues Venezuela creo que también podría entrar en el concepto de economía planificada como tal. Está la economía mixta. En este punto se combinan elementos de mercado y planificación. El gobierno interviene en ciertos sectores y regula la economía, pero también existen ejemplos de libre mercado, por ejemplo, Francia y Canadá. Francia y Canadá mantienen el monopolio o el control sobre algunos elementos, pero también existe el libre mercado. En Guatemala creo que también aplicaría un poquito esto, principalmente en los servicios públicos, por ejemplo, la distribución de agua. El costo de distribución de agua al final opera a pérdida, la verdad, para los que no sabían, o el transporte público en algunos departamentos y algunos transportes públicos, no todos, cabe aclarar bien el ejemplo, si no después de aquí le quieren prender fuego a uno, pero por ejemplo, San José Pinula, si mal no recuerdo, el costo de transporte no compensa el valor que paga el cliente, el usuario como tal. Por tanto, opera en números negativos. Desde este punto, el gobierno la alcaldía de San José Pinula opera y mantiene el control sobre este servicio como tal. Entonces, es un dato ahí interesante y bastante tela que cortar, pero de nuevo, sigamos con el tema. Y está la economía tradicional, basada en costumbres y prácticas históricas con poca intervención del mercado o el gobierno. Algunos ejemplos son, por ejemplo, algunas economías rurales y comunidades en el interior del país o comunidades eh, autóctonas de la mayoría de lugares. ¿Cómo funciona y cómo es el funcionamiento económico de estos elementos? Y las funciones del sistema económico está la producción y esta determina, perdón, qué bienes y servicios se producirán y en qué cantidades y con qué tecnología se puede utilizar. Está la distribución. Establece cómo se distribuyen los bienes y servicios producidos entre los miembros de la sociedad. Y el consumo determina cómo y en qué medidas se consumen los bienes y servicios disponibles. Perdón, y facilita en este punto el intercambio de bienes y servicios mediante mecanismos de mercado y precios de transacciones. Esas son las funciones como tal, la producción, la distribución, el consumo y el intercambio. Ahora hablemos de las cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Las cuentas nacionales son un sistema de registros contables que proporcionan una imagen completa y estructurada de la actividad económica de un país. Permiten el rendimiento económico y analizar la relación entre diferentes sectores de la economía. En las principales cuentas nacionales está, por ejemplo, términos que creo yo la mayoría hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, en prensa o similares.
el Producto Interno Bruto. Esto mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos por un país o en un país durante un periodo de tiempo determinado. Existen tres enfoques para calcular el PIB. El primer enfoque es de la producción. Suma el valor añadido en cada etapa de la producción que se está realizando. El enfoque del gasto. Suma todos los gastos de bienes y servicios finales. Y el enfoque de los ingresos. Suma todos los ingresos generados por la producción como tal. Después del PIB está el PNB, el Producto Nacional Bruto. Mide el valor total de los bienes y servicios producidos por los residentes de un país, independientemente si la producción ocurre dentro o fuera del país, y se calcula sumando el PIB y el ingreso neto recibido por el resto del mundo. Y el Producto Nacional, perdón, Producto Nacional Neto, el PNB es el resultado de la depreciación del capital y mide el valor de los bienes y servicios producidos que están disponibles para el consumo o la inversión sin reducir el stock del capital. Y los ingresos nacionales, IN, incluye todos los ingresos recibidos por los residentes de un país, como salarios, rentas, intereses y beneficios empresariales. Y por último, los cuentas del sector público. Registra los ingresos y gastos del gobierno, incluyendo impuestos, transferencias y gasto público como tal. ¿Cómo se hace el cálculo del PIB? Para calcular el PIB se pueden utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, el método de producción. Se calcula sumando el valor añadido en cada etapa de la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, PIB, que sería el valor de PIB es igual al valor de producción, N es menos el valor de insumos intermedios, intermedios del PIB, igual valor de producción, tal cual ustedes pueden ver la fórmula en este punto. Valor de insumos intermedios, PIB, es igual al valor de producción menos N, valor de insumos intermedios. Esto sería los métodos que se utilizan de producción como tal. En los métodos de gasto se suman los gastos en consumo e inversión, gasto público y exportaciones netas, menos las importaciones. Entonces, donde la fórmula dice así, CCC es igual a consumo, triple I es igual a inversión, GGG es igual a gasto público, triple X igual a exportaciones, triple M igual a importaciones. Y el método de ingresos. Este método se suma el total de los ingresos generados por la producción, incluyendo salarios, beneficios, intereses y alquileres. El PIB es igual a salarios más beneficios más intereses más alquileres, igual a salarios más beneficios más intereses, alquileres, intereses y alquileres. PIB es igual a salario más beneficios más intereses y alquileres, tal cual ustedes lo pueden ver aquí en pantalla. Estas referencias únicamente son teóricas. No muestro en pantalla, puesto que sí es necesario tener el acompañamiento o un contenido externo, o un contenido extra, perdón, al contenido teórico para poder entender estas fórmulas de mejor manera. Otra vez, PIB es igual a salarios más beneficios más intereses más alquileres. Creo que nos hizo bolas con este último tema como tal. Método de gasto, PIB es igual a C más I más G más X más M. Y por último, método de producción, valor producido más valor de insumo menos valor de insumo intermedios como tal. Esos son los elementos que se tienen en esta referencia. Y para finalizar, el estudio del sistema económico y las cuentas nacionales proporcionan una base sólida para comprender y cómo se organiza y funciona la economía. Estos conceptos son fundamentales para el análisis macroeconómico, la formulación de políticas y la evaluación del bienestar económico, la capacidad de medir y analizar las actividades económicas a través de las cuentas nacionales permite a los economistas responsables y de políticas y de empresarios tomar decisiones informadas que afectan el crecimiento y la estabilidad económica del país. Espero que la información sea de utilidad para ustedes y ahorita vamos con las preguntas. En este momento les solicito que respondamos las siguientes preguntas que estarán agregadas y fijadas en el primer comentario en el contenido que están consumiendo en este momento. La pregunta es, ¿cómo influyen los diferentes tipos de sistemas económicos en la metodología de cálculo del Producto Interno Bruto? ¿Qué diferencia existen entre los productos nacionales brutos y la producción nacional? ¿Y cómo afectan esas diferencias la evaluación del bienestar económico de un país? ¿De qué manera la medición de análisis de las cuentas nacionales puede impactar la formulación de políticas económicas y la toma de decisiones del sector público? Estas son preguntas de criterio, la cual me gustaría escucharlos a ustedes o leerlos a ustedes. Por favor, si gustan, podemos responder en este momento. Y de nuevo,
Espero que la información sea útil para ustedes. Nos vemos en el siguiente contenido para poder seguir hablando en la sesión número 7 acerca de esto. Hasta la próxima.